¿Qué es lo más espeluznante e inexplicable que le ha ocurrido a usted o a su familia? El granero se quemó y nadie sabe lo que pasó. El 1 de julio de 2016, mi hijo de casi 19 años entró en el granero para coger el tractor. Lo puso en marcha, retrocedió y salió al silo de literas. Cuando miró hacia el granero de postes estaba completamente en llamas en menos de 2 minutos. Era un edificio de 75x60 pies. Estaba lleno de maquinaria agrícola. Nadie más estaba en la granja ese día. El inspector de incendios no pudo encontrar una razón para el incendio. Los interruptores eléctricos estaban apagados, así que no fue un incendio eléctrico. Mi familia perdió maquinaria agrícola por valor de más de $300,000, incluido el tractor que mi abuelo compró nuevo en 1976. Hay un video que vi hace un par de años al azar en YouTube. Esta mujer vive en una casa de la década de 1920 en Los Ángeles. Así que ella estaba hablando de cómo estaba embrujada y cómo iba a cocinar mierda, y luego desaparecería y todas estas cosas. Recuerdo que pensé, esta mierda está más allá de casa embrujada. Hago clic en otro de sus videos y ella encontró todo un nivel del sótano debajo de la sala de lavandería que ella no sabía que estaba allí. Este viejo lugar con goteras, con la caldera allí abajo y todo. Inmediatamente me acordé de la historia aquí en Reddit de una persona que estaba alucinando bugs y mierda en su casa, y resulta que era envenenamiento por CO2. El moho también hace esto. Hice el comentario debajo de varios de sus videos y espero que le revisen esa mierda. Hasta el día de hoy, había un niño en mi clase del que nadie más se acuerda. Recuerdo perfectamente que jugaba con él en la guardería y que éramos prácticamente inseparables. Un mes después de las vacaciones de Navidad desapareció. Nadie se acordaba de él. Ni los profesores, ni los otros de mi clase. Nadie. Incluso le pregunté a la orientadora del colegio si estaba bien y me hizo la gracia de revisar los registros para ver si se había trasladado. No encontró nada. Pienso en él al menos una vez al mes. Una vez tuve un amigo del colegio en 2004, cuando yo tenía unos 5 o 6 años, y fuimos de excursión con toda la clase a un lago artificial para nadar. En este lago había un parque infantil en las aguas poco profundas, y recuerdo que estábamos jugando allí y este niño cae con la cabeza en un poste de madera, boca abajo en el agua. Y la gente llegó demasiado tarde para rescatarlo. Murió allí. Durante años tuve la extraña sensación de haber tenido un amigo que murió en la escuela primaria, pero no podía recordar su nombre ni quién era en realidad. También comprobé las fotos del colegio y no aparecía en ninguna. No existía en mi clase. Hace unos años, hablando con mi madre, le pregunté si se acordaba de un compañero mío que murió en una excursión escolar. Ella me miró súper confundida y me dijo, fue su amigo de la escuela quien murió y esto ocurrió a finales de los años 60. Resulta que ya me había contado esta historia antes, probablemente cuando yo también era una niña, y mi memoria se apoderó de ella. Estuve muy confuso durante mucho tiempo. Me pasó algo parecido con 2 hermanas de las que era amiga. Están en el anuario, pero nadie se acuerda de ellas, y los profesores de ese colegio con los que sigo en contacto me miran mal o me responden con brusquedad. He preguntado a unas 8 personas de ese colegio en vano. Eran 2 hermanas gemelas, pelirrojas e inusualmente altas para su edad, muy sociables y alegres. Es imposible olvidar eso, ¿verdad? Las gemelas son tan raras que recuerdo a todas las que he conocido. No sé. A veces me pregunto si estaban en algún tipo de protección de testigos o algo malo de violencia doméstica y el personal de la escuela fue informado al respecto. Cuando era pequeño, como de 4 años, estos son algunos de mis primeros recuerdos, pero siguen siendo muy vívidos. Tenía pesadillas absolutamente horribles. Como muy gráfico y detallado, cosas morbosas. Normalmente me quedaba mirando una atrocidad durante demasiado tiempo antes de despertarme. Le conté a mi madre el primero y no recuerdo exactamente lo que me dijo o hizo en respuesta, pero recuerdo que pensé que ya no podía contarle cosas así porque reaccionaba con tanta fuerza. Tuve unos cuantos sueños más como este.
Obviamente, a esa edad no podía dormir en mi propia cama después de algo así, así que en vez de eso solía contarle a mi madre algo sobre fantasmas. Lo más espeluznante es que, después de aquello, me convencí a mí misma de que solo era mi imaginación desbocada y que ni siquiera era ese el aspecto de los cadáveres. Y siempre he recordado instantáneas de estos sueños tan vívidamente que probablemente podría dibujar la escena exacta con bastante confianza y precisión si tuviera el estómago para ello. Pero años más tarde, como adolescente de Tumblr, me topé sin querer con un par de fotos de varios cadáveres y no, mis sueños de infancia eran extremadamente precisos. Todos los detalles eran correctos. A mis padres nunca les han gustado las películas de terror, no conocí a nadie a quien le gustaran las películas de terror realmente gráficas o los efectos especiales hasta que fui mayor. Y no tuvimos internet en casa hasta que tuve unos 12 años. Teníamos televisión, pero solo unos 25 canales y se veía como la mierda. Así que ni idea de cómo mi cerebro infantil captó estas cosas a esa edad o por qué, pero siempre me ha asustado mucho pensar en ello. Además, 25 años después, sigo sin poder quitarme de la cabeza las cosas que vi en esos sueños. Esto pasó hace solo 3 semanas, y todavía me atormenta. Teníamos 2 perros, Amie y Monte. Mi mamá los dejó salir, como lo ha hecho durante los últimos 12 años. Tenemos un patio abierto junto al bosque, y hemos tenido perros durante 25 años aquí sin ningún problema hasta ahora. Eran las 6 de la mañana cuando ambos perros salieron. Amie volvió rápidamente, pero Monte no. Mi madre solo tardó entre 15 y 30 segundos en coger una golosina para Amie, pero cuando se dio la vuelta, oyó el grito más espantoso. Me desperté al oírlo, pero cuando salí, Monte ya se había ido. Corrí hacia el bosque, siguiendo un rastro de sangre que solo duraba unos 3 metros. Después de horas, luego días, de búsqueda, no había más rastro del perro. Ni sangre, ni rastro, nada. Simplemente desaparecido. Lo que más me ha asustado es que, durante las 2 últimas semanas, hemos estado oyendo unos gritos horribles y desgarradores procedentes del bosque, gritos que suenan como si algo estuviera luchando por su vida y, de repente, se callara. Lo más extraño es que nunca habíamos oído nada parecido. Estos gritos no se parecen a nada que hayamos experimentado en todos los años que llevamos viviendo aquí. Y sí, lo denunciamos al control de animales y a la policía local. ¿Pero la respuesta del control de animales? Digamos que no fue útil ni tranquilizadora. Lo que se llevó a nuestro perro sigue ahí fuera, y sigue siendo aterrador. He hecho mucho de menos a mi perro. Cuando mis padres me trajeron a casa del hospital después de nacer, mi madre insistió en que durmiera en el cunero junto a la cama de mis padres. Mi padre quería que durmiera en mi nueva habitación, al otro lado del cuarto de baño que separaba los 2 dormitorios. Mi madre se negó. ¿Por qué? Durante 3 noches, vio una sombra en la puerta de la habitación mientras mi padre y yo dormíamos desprevenidos. Cada vez, la figura le decía que me cogiera y se marchara. La 4ª noche, una tubería reventó en el cuarto de baño por la caída de un rayo. Fue en la pared que compartía con mi dormitorio, justo encima de mi cuna. Si hubiera estado en mi habitación, me habría matado. Nunca supe de pequeño por qué mi padre se enfadaba tanto cuando usaba el baño o la ducha durante una tormenta. Hay más historias raras de esa casa. Mi madre me contó más tarde que se utilizaba habitualmente para sesiones de espiritismo, cosa que me habría gustado saber décadas antes. A mediados de los 90, mi familia vivía en una casa que era viejísima. Como partes de ella todavía funcionaba con perilla y tubo de cableado de edad. Todo tipo de cosas extrañas sucedieron en esta casa, y comenzó el primer día de nuestra mudanza. Estábamos todos en el dormitorio principal, colocando las cosas. Teníamos 6 grandes listones para la cama king size. Nos aseguramos de que hubiera 6. Una de esas tablas desapareció mientras estábamos montando la cama, y nunca volvió a aparecer. Las cosas desaparecían al azar durante los 4 años que vivimos allí. Los animales morían constantemente. No podíamos mantener nada vivo en esa casa más de 6 meses. En los 4 años que estuvimos allí,
enterré 24 animales. Todas las noches, desde medianoche hasta las 3 de la mañana, oíamos a alguien subir el escalón de la entrada, cruzar el porche y llamar a la puerta. Los vecinos nunca veían a nadie en el porche, pero también oían los golpes. Si nos poníamos fuera no oíamos el ruido. No eran los vecinos. Estaban en silla de ruedas y nuestro porche no era en absoluto accesible para ellos. Lo más extraño ocurrió una noche, no mucho antes de mudarnos. A mi madre y a mí nos despertó lo que sonó como si todo el cristal de la casa se hiciera añicos a la vez. Registramos toda la casa y no encontramos ni un marco de fotos roto. Al día siguiente, mis vecinos nos preguntaron qué había pasado aquella noche y, cuando les preguntamos por qué, nos dijeron que nuestra casa tenía una extraña luz verdosa alrededor. Cuando preguntamos a qué hora, fue a la misma hora que oímos aquel ruido. Echo de menos esa casa. Voy a empezar diciendo que no puedo tener a mi hermano en mi vida en este momento y que probablemente estaba drogado cuando esto sucedió. Cuando era niño, crecí en un hogar pentecostal. Una vez, mi familia fue a este retiro de trabajo / viaje de campamento en el bosque en Georgia. Algunos antecedentes. El jefe de mi padre tenía un hijo de mi edad y estábamos jugando juntos. Me dijo que siguiera a un gato negro hasta un lago. Claro, ¿por qué no? Cuando llegamos allí, su madre, la mujer del jefe de mi padre, estaba esperando. Hay velas y un círculo con cosas raras, como una figurita de madera con pelo y un diente de leche. Me dice que me siente en el círculo. Le digo, no creo que deba hacerlo. Pero entonces me dice, entra ahora mismo o te pasará algo malo. Así que me meto. Su hijo también está sentado en círculo. La madre empieza a hablar y a hacer algunas cosas rituales que ahora no recuerdo. Es entonces cuando mi madre, que, por cierto, está completamente loca, sale corriendo como una loca. Me saca del círculo y salta sobre la mujer del jefe de mi padre. Se abalanza sobre ella. Le tira del pelo, le grita, la llama bruja y todo lo demás. Disuelven la pelea y, más tarde, mi padre lanza a mi madre al otro lado de la habitación por pegar a la mujer de su jefe. Sí, tiempos salvajes. De todos modos, esa no es la historia principal. Avance rápido. He tenido una vida dura. Si algo malo podía pasar, normalmente pasaba. Mi hermano me llama un día, totalmente enloquecido. Dice que le dio una cerveza a un vagabundo, y el tipo le agarra del brazo, le mira fijamente a los ojos y le pregunta, ¿tienes una hermana? Entonces el hombre le dice que su hermana, yo, está maldita a causa de un ritual de brujería incompleto. Dice que estoy condenada a vivir una vida triste a menos que encuentre la manera de romper la maldición. Ah, ¿y la otra chica del ritual? Está destinada a morir por ello. Aquí está la cosa, esa otra chica murió. Tuvo una sobredosis un par de meses después. Mi hermano estaba hiperventilando en el teléfono, perdiendo la cabeza. No sé si algo de eso es verdad, lo dudo seriamente. Lo más aterrador de nuestras vidas fue probablemente lo de nuestra madre. Dos caras de la misma moneda. Destinadas a hacer todo lo posible para arruinarnos a ambas. Aún así, todo el asunto me dio escalofríos en ese momento. Mi hermano estaba asustado. Fue después de que muriera mi bisabuela. Vivió con mis abuelos hasta que murió. Cuando muchos de nosotros íbamos de visita la veíamos de reojo sentada en su mecedora. A mí me pasaba cada vez que iba allí. Una vez pasé allí la noche y tuve un sueño desastroso. Empezaba en un pasillo muy luminoso. Caminé hasta el final y encontré una puerta ligeramente abierta. Mi bisabuela estaba allí. Estaba sentada en su mecedora. Parecía muy tranquila. De repente su cuerpo empezó a descomponerse y no paraba de gritar, «Dios no es real», una y otra vez. Entré en espiral y volví en mí paralizado. Vi una sombra enorme en la pared que se acercaba a mí. Me recuperé y estuve completamente jodido durante unos meses, porque bueno, soy católico y creo en Dios, por lo que ese sueño me dejó traumatizado por un buen tiempo. Era finales de los 60, vivíamos en el campo, nada más que granjas.
Mi padre trabajaba como camionero, y su camión estaba aparcado enfrente, cargado y listo para partir a la mañana siguiente. De repente oímos un gran alboroto y nos quedamos sin electricidad. Un coche se había salido de la carretera, había chocado contra un poste de electricidad y había dado varias vueltas de campana, aterrizando finalmente contra su camión. Creo que acudieron todos los vehículos de emergencia del condado. A los niños nos dijeron que nos quedáramos dentro, pero estábamos pegados a las ventanas. Mientras los equipos de rescate prestaban ayuda, algo me llamó la atención, una sombra. Solo una sombra que se alejaba de los restos y bajaba por el lateral de la casa hacia el campo que teníamos detrás. Seguí la sombra de una ventana a otra de la casa hasta que finalmente desapareció en el campo. Se lo conté a mis padres, que se encogieron de hombros y siguieron su camino. A la mañana siguiente supe que el conductor había muerto en el impacto. Hace 9 años, a finales de octubre, volvía a casa en coche después de dar saltos en un bar. Eran las 2 de la madrugada, el cielo estaba despejado, la luna estaba fuera, la visibilidad era perfecta. Caminando por el arcén de la carretera, en dirección a mí había una persona muy alta. De unos 1,90 metros, muy delgada, llevaba pantalones y chaqueta oscuros. Tenía el pelo corto, oscuro y rizado y tez oscura. El tipo cojeaba como si tuviera las 2 caderas dislocadas. Pisé los frenos de mi vehículo para reducir la velocidad en caso de que el tipo hubiera tenido un accidente de coche y necesitara ayuda. A 15 metros de distancia, empecé a frenar y este tipo se puso a 4 patas y cruzó la carretera a toda velocidad delante de mí. Pude ver bien su rostro. Era parcialmente humano, parcialmente canino, pero con ojos humanos. No era ropa oscura, era pelo corto y oscuro. No sé qué era, no sé qué no era, pero desde luego no quiero volver a verlo nunca más. Esperé unos meses y mencioné casualmente que vi algo raro. Durante los meses siguientes, varias personas se me acercaron y me describieron exactamente lo que había visto sin que yo se lo dijera primero. Sin duda, algo extraño ocurre en el centro sur de Pensilvania. Gracias por ver el video, suscríbete para ayudar a este canal a crecer.